En la fría mañana del 29 de abril de 1865, una bala anónima atravesó la densa niebla de San Petersburgo y rozó la vida de un hombre que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar el rumbo de un imperio. ¿Qué mueve a un zar, heredero de una autocracia férrea, a desatar reformas que desafían siglos de tradición? Esta es la historia de Alejandro II, el zar reformista, un monarca atrapado entre la promesa de la modernidad y las sombras de la reacción. Nacido el 29 de abril de 1818 en Moscú, Alejandro Nikolaevich llegó al mundo como hijo mayor del zar Nicolás y la zarina Alexandra Feodorovna. Desde pequeño fue educado con rigor, bajo la mirada severa de su padre, un autócrata convencido de que la disciplina era la única vía para sostener el vasto imperio ruso. Su niñez transcurrió entre salones palaciegos y estrictas lecciones, pero también entre paseos por jardines custodiados, donde apenas podía vislumbrar la inmensidad del reino que un día heredaría. Al crecer, Alejandro mostró una sensibilidad inusual para un heredero imperial. Hablaba francés y alemán con soltura, se interesaba por la literatura europea y viajaba con frecuencia para conocer otras cortes. Estos viajes despertaron en él una pregunta persistente: ¿podía Rusia, anclada en el pasado, sobrevivir al imparable avance de Europa? Cuando ascendió al trono en 1855, tras la muerte de su padre y en pleno conflicto de la Guerra de Crimea, comprendió que algo debía cambiar si quería evitar el colapso de su imperio. Su reinado pronto quedaría marcado por una decisión que estremecería la estructura social rusa: la emancipación de los siervos. En 1861, firmó el manifiesto que liberaba a más de 20 millones de campesinos del yugo feudal. Fue una reforma monumental, destinada a modernizar la agricultura y apaciguar tensiones internas. Aunque imperfecta y a menudo criticada por sus limitaciones, la emancipación fue el primer paso hacia una Rusia que soñaba con ser más justa y competitiva. No se detuvo ahí. Alejandro II impulsó reformas judiciales, permitió la creación de zemstvos, pequeños gobiernos locales, modernizó el ejército y expandió la red ferroviaria. Bajo su mandato, Rusia comenzó a abrirse tímidamente al mundo y a la idea de una legalidad más equitativa. Sin embargo, cada avance encontraba resistencia. Para los conservadores, era un traidor al espíritu autocrático; para los revolucionarios, un reformista tibio incapaz de derribar del todo el viejo orden. La paradoja de Alejandro II se hizo evidente a medida que su reinado avanzaba. Las mismas libertades que concedía alimentaban movimientos radicales decididos a derribarlo. Grupos nihilistas y anarquistas surgieron en la clandestinidad, conspirando en callejones oscuros y sótanos húmedos. Atentaron varias veces contra su vida. Sobrevivió a explosiones y disparos, hasta que, el 13 de marzo de 1881, mientras regresaba en carruaje a palacio, una bomba finalmente alcanzó su destino. Herido de muerte, Alejandro II expiró sabiendo que su sueño de una Rusia renovada quedaba inconcluso. Su muerte fue un golpe devastador para quienes creían en el cambio gradual. Su hijo y sucesor, Alejandro III, desmanteló muchas de sus reformas y reinstauró una autocracia aún más rígida, tratando de sofocar la marea revolucionaria que, sin embargo, terminaría estallando a principios del siglo XX. La figura de Alejandro II quedó atrapada entre la admiración y la polémica. ¿Fue un monarca iluminado o un reformador insuficiente? Para algunos, un visionario que entendió que sin modernización no habría imperio. Para otros, un zar que no supo ir lo bastante lejos. Hoy, Alejandro II es recordado como el zar libertador, un título que resume tanto la esperanza como la contradicción de su legado. En San Petersburgo, la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada se erige en el lugar exacto donde cayó abatido, testigo de la fragilidad de un ideal que intentó reconciliar autocracia y libertad. Su vida nos recuerda que las grandes transformaciones rara vez son obra de un solo hombre, y que incluso la más audaz de las reformas puede encontrar su final en un instante de pólvora y acero. Quizás, entre los muros de aquel imperio, resuenen aún sus palabras: prefiero conceder reformas desde arriba que esperar una revolución desde abajo. Una frase que hoy, más de un siglo después, sigue interrogando a quienes creen que el cambio puede ser controlado, sin comprender que, una vez liberado, el viento de la historia nunca vuelve atrás.